desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos dos grandes premios de los que hablar, muy poca noticia, por no decir prácticamente ninguna, y tenemos recuperados de la falta de la semana pasada y de las vacaciones, tenemos a todo el equipo prácticamente, y comienzo a saludar. Tenemos con nosotros a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos también a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas, ya de vuelta después de mis vacaciones. Y tenemos también al compañero que tuve la semana pasada conmigo. Muy buenas, Juan. Hola a todos y todas. Hoy está medio Juan, nada más. Lo notaréis que tengo los biorritmos muy bajos ahora mismo yo, de cansadito que estoy. Bueno, pues nos vamos a meter rápidamente en faena y, como digo, vamos a hablar del Gran Premio de Holanda, que es, de Holanda no, de Países Bajos, que es el que se ha disputado este fin de semana, con mucho que contar, y el que se va a disputar la próxima semana, o esta semana más bien ya, en el Gran Premio de Monza. ¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario del Argifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos. Los episodios. A veces con Rui. En otros momentos graba con Martica, mi hermana. Y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza. Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. Que puedes encontrar su perfil en Instagram. En otros momentos, con mi abuelo. Con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. ¡Nos escuchamos! Nos metemos primero a comentar una noticia que ocurrió durante el Gran Premio de Países Bajos, de Zandvoort, en el cual, bueno, luego lo comentaremos durante lo que son los libres. Tuvimos un golpe en la segunda sesión. Como avanzamos la semana pasada, iba a haber agua, sí o sí, o la pista mojada, iba a llover durante alguna de las sesiones, y así fue durante la jornada del viernes. Y con todo este caos que se suele acumular en las sesiones libres con el agua, tuvimos un golpe, la verdad es que parecía bastante inofensivo, de Daniel Ricciardo, todo lo inofensivo que puede parecer un golpe con un coche de este tipo. Y por lo visto, pues en el toque contra las barreras, un toque, la verdad es que medio de lado del coche y que no parecía revestir gravedad, Dani Ricciardo se ha hecho daño en el brazo. Salía con una mano sujetándose el otro brazo, con un gesto de dolor y de que podía haber algo, y efectivamente se ha confirmado una lesión en uno de los brazos, que ha requerido tirar de piloto de reserva, y además que Dani Ricciardo pasase de urgencia. Creo que el propio sábado ya estaba operado por lo típico, los doctores punta en este tipo de traumas, que ha llevado pues a pilotos de MotoGP, y se ha operado en Barcelona. Y por lo que se ha estado comentando entre distintos medios y por distintos profesionales, por lo menos para un mes sí que puede tener de baja. Con un mes, ¿de qué estaríamos hablando? Esta semana, obviamente, el Gran Premio de Italia. En 2 semanas tendríamos el Gran Premio de Singapur, y en 3 semanas el Gran Premio de Japón. Todo esto, digamos que si no hay un problema en la recuperación, y más o menos estamos en un mes.
Si no, pues ya en el mes de octubre podría perderse incluso la fecha del 6 al 8 en Qatar, y suponemos que si no está para Qatar, que estaría para Estados Unidos, que es prácticamente ya casi finalizado el mes, ¿no? A partir del 20 al 22 de octubre. Desde luego, una mala noticia para Daniel Ricciardo, que acababa de volver a subir a un Fórmula 1 y que lo que ha sido de urgencia ha sido traer a un piloto de reserva. Han traído a Lawson, que era un rookie, que recordemos además lo que comentábamos la semana pasada, que en este coche ya ha montado otro rookie, con lo cual no estaba pendiente de que se le cediese el asiento a un rookie para una sesión de libres, y entonces, bueno, no se saca rédito a esta situación de ningún tipo de manera, ¿no? Se prueba con este piloto, pues como digo, estará 3 grandes premios posiblemente y quizá alguno más, y que desde luego pues ha tenido un papel importante, dejándole los libres 3, la sesión de clasificación y la carrera, de lo que, bueno, luego vamos a ir comentando un poco lo que ha ido aprendiendo también este piloto australiano, me parece que era, ¿verdad, Emma? De Nueva Zelanda es. Ian Neozelandés. Lawson. Y bueno, lo curioso de todo, tú antes decías que por la lluvia, bueno, el viernes no llovió, fue el único día que no llovió el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos, y bueno, pues Piastri se accidentó en esos libres, como tú comentabas, y Ricardo, que venía después de él, pues se dio de cuenta de que Piastri estaba con el accidente en la curva 3 con el peralte este tremendo, y bueno, pues no pudo reaccionar a tiempo, y creo haber escuchado unas declaraciones de él que era llevarme puesto a Piastri o Muro, y al final fue Muro, y bueno, pues no le dio tiempo a soltar las manos del volante, y en la operación pues se ha visto que la lesión es más profunda de lo que en principio parecía. Tiene la muñeca rota, también tiene algún dedo, le han tenido que poner tornillería, o sea que la cosa no pinta para poco tiempo, o sea que vamos a ver cuándo vuelve, y cuando vuelva en qué condiciones lo va a hacer, porque bueno, pues es básico tener las manos operativas en un piloto de Fórmula 1, ¿no? Una pena porque digamos que después del parón de verano, con esas 2 carreras que tuvo antes, pues digamos que esta era su oportunidad de, no sé, hacer destacar, pues le toca descansar. Vaya, mira tú por dónde. Y bueno, AlphaTauri ya, como tú dices, puso a Liam Lawson, y ya de cara a Italia le ha dicho que hasta que se recupere Ricardo, el sustituto va a ser siempre Liam Lawson. Con lo cual, pues más oportunidades que va a tener este piloto que forma parte del programa de Red Bull, que hasta ahora estaba en la Superfórmula en Japón. Estaba realizando ese campeonato con buenas carreras, ganando carreras y tal en ese campeonato, y bueno, pues se lo traen para ver estas carreras, y vete tú a saber si acaba destacando en este periplo de tiempo, ¿no? Como curiosidad, esto hace que AlphaTauri ya haya puesto en pista 4 pilotos, lo que supone que en caso de que le pase algo a Liam Lawson o a Tsunoda, pues por reglamento no podrían tirar de un quinto piloto, con lo cual tendrían que recurrir a Nick de Vries si quieren tener a alguien en pista, salvo que les concedan algún comodín, que bueno, teniendo en cuenta que Ricardo es por lesión y tal, pues no sé. Y en ese hipotético caso igual dicen, pues venga, va, lo que tú quieras, otro, venga. Pero ya es como la segunda vez dentro de la estructura esta de AlphaTauri ahora, pero en su momento en Toro Rosso, que vuelva a pasar lo mismo, que llegan al cupo máximo de 4 pilotos por
por temporada, en este caso pues por la disyuntiva de la lesión, pero como se despiste alguno, igual les da algún más quebradero de cabeza este asunto. Y no sé por qué tenía en la mente que había llovido el viernes, que no pude ver los libres, y tenía en la mente la imagen con la pista mucho más oscura, y tenía en mente pues eso, que había llovido, porque bueno, el tiempo no estaba muy estable para ese día. Efectivamente, fue en seco y como tú dices, ¿no? Con la participación también de Piastri, que había tenido el accidente previo. Y con esto, la verdad es que noticias hemos tenido nada así destacable, y nos vamos a meter ya en lo que es el Gran Premio de Países Bajos, y vamos a empezar pues eso, a comentar un poco qué es lo que ha ocurrido antes de la carrera, que ha sido pues yo creo que, bueno, se habla ya de la mejor de las que hemos tenido esta temporada, y desde luego entretenida ha sido un rato y hemos visto cosas sumamente interesantes. Pues a partir de ese viernes, pues el sábado ya empezó a llover, que por ahí he escuchado que es como el 8º fin de semana consecutivo esta temporada que viernes, sábado, domingo llueve. O sea que, no sé vosotros, hubo una época que suplicábamos que lloviera. Yo aquí ya me empieza a tocar las narices que llueva, francamente. Es cierto que en este caso particular, pues tal como se dio la lluvia en carrera, pues propició que la carrera tuviera enjundia, ¿no? Pero ya tanto fin de semana lluvia, a mí me empieza un poco a amargar un poco la vida. Un poquito está bien, pero todos los días se me hace un poco bola, ¿no? Adelantando un poco, Emma, lo que vendrá después con Monza, ya te digo que a miércoles, supongo que esto pues estaréis escuchando a partir del jueves, eso, pues con un par de días de adelanto nos espera lluvia en Monza. Sí, o sea, espero que de esto Pirelli desarrolle unos neumáticos de calidad, ya que están teniendo tantos fines de semana de vueltas de todos los coches, pues que fruto de ello al menos saquen algo positivo, porque si no ya, pues que les den con toda la mano abierta, porque si no ya no me explico, ¿no? El caso es que la pista estuvo mojada para la clasificación, pero como también suele ser habitual, empezó bastante mojada, pero sobre el transcurrir de la sesión se fue secando poco a poco, lo que volvió a conllevar que el mejor momento para marcar el tiempo sea al final de cada Q1, Q2 y Q3. Hubo un pequeño amago de que volvieron a caer alguna gotita, pero no cayó en extensión. Y aparte aquí en Zandvoort, en el circuito, la pista en cuanto paraba de llover se secaba bastante rápido, ¿no? Con lo cual, pues ya en la Q3 de hecho marcaron los mejores tiempos con neumáticos de seco, ¿no? De comentar de la clasificación, quizás la noticia sería por un lado que Hamilton se quedó en la Q2, no consiguió pasar a la Q3. Pues ahí no estuvieron finos ni Hamilton ni el equipo a la hora de seleccionar el momento y tal. Y después en la Q3 la noticia fue al margen, bueno, no sé si noticia que Verstappen consiga la enésima pole, no sé si eso es noticia. Para mí más noticia es que los dos Williams se consiguieron meter en la Q3, en especial Albon, que fue cuarto, pero es que Sargent fue décimo. Bueno, al final fue décimo porque llegó a la Q3 y se dio el piñazo, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, pues ver los dos Williams en Q3 no pasaba desde hace, no sé, 5 años, 6 años, una cosa así. No pasa todos los días, desde luego, en los últimos tiempos, y es una muestra clara de que, por un lado, tenemos un campeonato donde Verstappen domina de manera hasta absurda, y por otra parte estamos viendo como al margen de Verstappen la cosa está súper igualada y competida, y cualquiera te puede pintar la cara, y hoy estás ahí, mañana puede que no, puede que vuelvas al día siguiente, o sea que la cosa está bastante cambiada. Si desapareciera Verstappen de la ecuación,
tendríamos un campeonato espectacular, el mejor de la historia sin lugar a dudas, pero está Verstappen y un poco amarga un poco eso, ¿no? Y para cerrar la clasificación, pues Verstappen pole, segundo fue Norris, volviendo a destacar que McLaren sigue ahí arriba, tercero fue Russell, cuarto Albon, quinto Fernando, que bueno, dio señas de que las novedades de Aston Martin daban frutos, sexto Carlos, séptimo Pérez, que no tuvo una gran clasificación, octavo Piastri, noveno Charles Leclerc y décimo Sargent. Un Leclerc también estuvo muy fallón, ¿no? Después quería comentar algo de Leclerc porque en especial en esta carrera la cantidad de fallos que dio, eh, eh, demasiado, ¿no? Y bueno, después de Sargent, que fue décimo, Stroll, Gasly, Hamilton, que como os comentaba se quedó en la Q2, Tsunoda, Hülkenberg, Guan Yu Zhou, Ocon, que tampoco tuvo una especial clasificación, Magnussen, Bottas y Lawson. Después comentar que Tsunoda tuvo una penalización de 3 posiciones por estorbar a Hamilton, creo, y por último que Magnussen al final por cambiar elementos de la unidad de potencia, pues salía finalmente desde el pit lane. Y tras esto, nos plantamos en el domingo con una previsión de lluvia intermitente durante todo el evento y que, aunque empezamos en seco, desde luego la lluvia iba a ser una de las protagonistas de todo el desenlace del fin de semana en la carrera. Con el comienzo del Gran Premio tenemos a Verstappen manteniendo liderato, pero poco le dura el poder rodar con una pista seca y con tranquilidad, ya que justo al empezar la carrera, estamos en la primera vuelta todavía y ya empieza a haber zonas en el circuito donde empieza a haber pues agua, donde se empieza a notar ese aguacero que se estaba previendo para justo para la salida y que ya coge a los equipos con neumáticos prácticamente todos, con neumáticos blandos en la salida. Quizá de los que más se atrevieron, bueno, estaba Hamilton con neumáticos medios para comenzar la carrera y que, bueno, aquí los de arriba tienen una estrategia, los que no tenían nada que apostar pues han sido los primeros en entrar a cambiar neumáticos y veíamos como de los que estaban, digamos, en las posiciones, los equipos más importantes, como era Sergio Pérez, de los primeros en cambiar, prácticamente una estrategia distinta a la de su compañero de equipo, porque lo que se está viendo por delante con Verstappen es que está intentando tirar. En la salida hemos visto maniobras muy interesantes, sobre todo de Fernando Alonso. Quizá aquí hay que destacar la estrategia de Fernando Alonso a la hora de la salida, donde ha recuperado 2 posiciones tirándose por el interior en una de las curvas cerradas del circuito, que hace prácticamente un 360 grados, un 180 grados. Y la verdad es que luego Fernando lo comentaría en ese tipo de adelantamiento que se había fijado durante, creo que eran los libres 3, que saliendo de boxes con neumáticos de seco, cuando empezaba a llover, veía que ahí había cierto nivel de adherencia, se había quedado con ese detalle y lo ha explotado durante la carrera en varias ocasiones y desde luego poniéndose tercero nada más salir con esa curva mojada ha sido una sorpresa y desde luego pues yo creo que ha sido uno de los adelantamientos del fin de semana. Posteriormente ha adelantado a Lando Norris, se ha colocado por detrás de Verstappen y aquí pues ha empezado un poco el juego y la locura de cambio de neumáticos en la tercera vuelta. Tanto Verstappen como Alonso, antes lo habían hecho también Gasly, Sainz lo había hecho la vuelta anterior. Veíamos pilotos como Hamilton y Norris que retrasaban esa entrada y que desde luego también había una estrategia distinta
ya que, bueno, en la tercera vuelta Pérez, con todo este lío, ya se había puesto en primera posición, pero veíamos que estábamos a la vuelta 5 o 6 y había pilotos como Albon, Piastri, Bottas, Hülkenberg o Sargent, por ejemplo, que no habían entrado en boxes a cambiar neumáticos, se mantenían con los neumáticos de salida de seco, que obviamente pues poco tenían que perder en principio estos pilotos a que no estaban en la lucha, pero que una estrategia diferente los ha dejado en pista. Han apostado a que tardaría poco en llover y les ha dado la posibilidad pues, de subir y ganar algunas posiciones. Con los cambios también veíamos a Su que se había puesto en segunda posición por detrás de Pérez. La verdad es que se había adelantado bien a las estrategias de los rivales y que bueno, se había colocado en esa posición, pero bueno, era momentáneo ya que Verstappen venía por detrás. Y la verdad es que ha empezado a recuperar esas posiciones que le faltaban, ha conseguido adelantar a Su y se ha puesto ya detrás de Checo Pérez. Problemas que habían tenido también en cambio de neumáticos, pues Leclerc, que no estaban preparados los neumáticos. Bueno, la verdad es que el equipo Ferrari con Leclerc este fin de semana ha tenido bastante suerte y esto solo ha sido pues el principio. Total, que llevábamos unas 10 vueltas, para que nos hagamos una idea, todavía llovía y Piastri era el que estaba marcando la vuelta rápida con los neumáticos lisos, con lo cual poco después, con el final de este pequeño chaparrón que teníamos al principio de la carrera, Verstappen era también de los primeros en cabeza en volver a cambiar a neumáticos lisos. Lo había hecho la vuelta anterior también Fernando Alonso. Y con esto lo que le estaba haciendo era un undercut de libro a su compañero Checo Pérez, que digamos que había ido perdiendo esa ventaja que había ganado al ser de los primeros en cambiar a un neumático de intermedio, y que lo que le ha pasado es eso, que ha perdido posición con Verstappen, con esa parada anterior, que también era para defenderse un poco de Fernando Alonso, ¿no? Porque con Checo Pérez, entre comillas, no tendría que defenderse porque aún así quedarían órdenes de equipo y no habría demasiados problemas. Con estos últimos cambios de neumáticos que he comentado, pues en primera posición teníamos a Verstappen, segundo era Checo, tercero ya se había puesto Fernando Alonso, después de haber empezado prácticamente en quinto, pasado a segunda posición. Y con 15 vueltas prácticamente rodadas con todo esto, Logan Sargent ha tenido un accidente, se ha ido contra las protecciones. Neumáticos de seco, que parecía que podía apuntar a un fallo del piloto, pero por lo visto luego han dicho que ha tenido un fallo hidráulico el coche, y eso ha hecho pues que tuviese un accidente y se tuviese que desplegar el safety car. De los que entraron después de este accidente en boxes, pues ha caído pues Bottas, Hülkenberg, Lawson, por ejemplo, Russell o Stroll, y se han visto un poco beneficiados con la reducción de tiempo que se pierde en un safety car. Todo el mundo estaba poniendo neumáticos de blandos, pero bueno, con Russell la verdad es que han buscado otra estrategia poniendo el duro y bueno, pues ha sido uno de los pilotos que han hecho pues uno de los cambios más extraños, ¿no? Nadie había puesto o nadie va a poner duros en todo el fin de semana en la carrera, y aquí pues Mercedes ha apostado por Russell. Ya en estos momentos de carrera, mientras no teníamos la relanzada, ya se estaba volviendo a hablar de que si volvería la lluvia hacia final de la carrera, y con todo esto volvíamos a la carrera después de unas 5 vueltas detrás del coche de seguridad. Relanzábamos con Verstappen, Pérez, Alonso, Gasly, Sainz, Guanyu Su, Magnussen, Albon, Ocon y Tsunoda en el top 10. Quien intenta atacar después de esta relanzada ha sido Alonso, que se ha intentado acercar a Checo Pérez.
pasan unas vueltas intentando luchar por esa segunda posición. La verdad es que con la pista secándose la pista, los Red Bull están a otro nivel. Fernando con el Aston Martin poco puede hacer salvo intentar presentarle batalla, y la verdad es que lo ha hecho bastante bien, y hemos visto pues un ritmo del coche de Fernando bastante distinto al que habíamos estado viendo antes y justo después del parón veraniego, ¿no? Algo que nos da bastante alegría de ver a los aficionados españoles. Después, cosas que sí que hemos ido viendo con la pista mojada, con la pista seca en este Sting intermedio, ya con neumáticos blandos prácticamente todo el mundo de seco. Hemos visto pues a Lawson con Charles Leclerc, que había tenido un golpe que le había afectado al alerón, le habían cambiado el alerón, pero llevaba, digamos, el coche dañado en el fondo plano. Se iba peleando por la parte final de la clasificación, no tenía así pues mucho ritmo, y ha permitido, bueno, pues que vamos a Liam Lawson, por ejemplo, batallar con él, y sí que hemos visto pues un poquito la habilidad de este rookie, que al final terminaba adelantando a Leclerc, no mucho antes de que el propio equipo Ferrari llamase a Leclerc para retirar el coche, dado que no iban a ganar más posiciones, no iban a tener, digamos, nada que decir en la carrera, y preferían retirar el coche a continuar con el dañado. Ya la vuelta a partir de la 44, 43, 45 más o menos, veíamos los primeros cambios para el que se suponía último stint de la carrera. Cambiaba Checo, que tenía pues una desventaja con su compañero de equipo ya interesante para Verstappen. Entraba para cambiar otra vez a neumático blando, intentando acabar la carrera con estos neumáticos. Salía en cuarta posición, al poco se colocaba tercero, ya que Gasly también tenía que cambiar neumáticos. En estos momentos, con los neumáticos nuevos, ya era Checo el que estaba marcando vuelta rápida. Estábamos prácticamente en 1.14.3, lo que daba pues un buen rendimiento en la pista. Se ve que estaba ya seca, sin demasiados problemas. Cambios problemáticos que hemos tenido, pues en la vuelta 50 cambiaba Fernando Alonso para hacer su supuesto último pit stop. Tenía problemas, la verdad es que tardaron hasta creo que 8 segundos en hacer el cambio de neumáticos, lo cual pues le hacía perder posiciones con Su y con Carlos Sainz. Desde luego, pues un cambio bastante malo, y que creo que ha tenido que ver con algún tipo de problema con la tuerca. Verstappen hacía la parada también en esas vueltas, salía todavía por delante de Checo Pérez, con lo cual la carrera parece que ya la tenía en el bolsillo a estas alturas. Y por delante los movimientos, pues Alonso ha recuperado posición con Sainz y con Su. Estaba ya recuperando ritmo y marcaba vuelta rápida por debajo del 1.14 que mencionábamos antes, en la vuelta 56. Y esto ha sido justo lo que ha pasado antes de volver a tener el agua como protagonista sobre el circuito de Zandvoort. Si la lluvia del principio pues ya ha afectado a lo que iba a ser la carrera, pues ha sido un aguacero importante, con lo cual la pista se ha mojado bastante. Con esto, la vuelta rápida de Fernando es la última que se marca. A partir de aquí pues ya rodamos en mojado con neumáticos intermedios, y alguno ha salido con neumático duro, con neumático de mojado directamente, como ha sido el caso de Ocon, con lo cual ya era imposible pues arrebatarle a Fernando la vuelta rápida.
Con todo esto, hay aquí ya un lío importante. Tenemos un virtual safety car que acaba en bandera roja por un accidente de Wang Yusu en la curva 1. La verdad es que hemos visto un coche salirse y justo también veíamos al coche de Wang Yusu estrellado, con lo que, bueno, estaba la pista bastante impracticable y con este accidente pues han tenido que, digamos, parar la carrera para arreglar las Tech Pro, porque además es eso, o sea, habíamos visto, antes había salido Checo Pérez por ahí, después vimos otro coche también que se salía cuando el accidente de Wang Yusu, con lo cual esa zona tenía que estar reparada. Cuando se ha declarado la bandera roja, Checo había perdido posiciones con todo esto y se ha ido hasta la 6ª posición desde la 2ª, pero dirección de carrera ponía como 3ª posición a Checo por el momento en el cual se estableció la bandera roja. Vale, antes de que pasase todo esto en pista, que ha sido posterior a la paralización de la carrera. Se va a relanzar la carrera con 6 vueltas para el final. Se va a relanzar detrás del coche de seguridad. El orden de reinicio será con Verstappen en primera posición, con Fernando Alonso en segunda. Checo Pérez, como decíamos, que aunque tuvo esa pérdida de posiciones en el momento de la bandera roja, era tercero, con lo cual sale en tercera posición. Cuarto, Gasly, quinto Sainz. Sexto, Hamilton, séptimo Norris. Octavo, Russell. Noveno, Albon. Décimo, décimo lo debo tener aquí mal, Piastri. Undécimo Con. Décimo segundo, Tsunoda. Décimo tercero, Stroll. Décimo cuarto, Hülkenberg. Décimo quinto, Bottas. Décimo sexto, Lawson. Y décimo séptimo, Magnussen. Con esto relanzamos la carrera. La verdad es que la pista estaba bastante mojada, había bastante agua y no vemos así por delante demasiado problema. Vemos que Fernando Alonso pues intenta acercarse un poco a Verstappen, pero no hace demasiado hincapié en adelantarle, ya que bueno, el circuito está complicado. Verstappen tiene un buen ritmo, buenas manos en mojado también, y no hay digamos una opción válida para Fernando. Entre tanto, también se sabe que vamos a tener una penalización para Checo Pérez de 5 segundos por haber infringido el límite de velocidad en el pit lane. Recordemos que aquí además el pit lane, como es muy pequeño, es muy antiguo el circuito, se marca en 60 por hora en vez de en 80 km por hora, con lo cual Checo Pérez va a tener una penalización cuando finalice la carrera, y que es una de las cosas que después marcan digamos la tabla final de tiempos, porque Pierre Gasly se coloca por delante de Checo Pérez. Finalmente, bueno, Max Verstappen en primera posición, segundo es Fernando Alonso a prácticamente 4 segundos, tercero es Pierre Gasly, que lo es por esa sanción a Checo Pérez, porque realmente entraba cuarto Pierre Gasly. Pero bueno, Checo Pérez cae a la 4ª posición, quinto Carlos Sainz, sexto ha sido Hamilton, séptimo ha sido Lando Norris, octavo ha sido Albon, noveno ha sido Piastri y décimo ha sido Ocon. Por detrás de ellos, Stroll, Hülkenberg, Lawson, Valtteri Bottas, Tsunoda, Magnussen, George Russell y, sin clasificar finalmente, pues Wang Yusu, Leclerc y Logan Sargent. A mí una de las cosas que me sorprendió al principio de la carrera, que fue así el momento más movido, además del otro hacia final de carrera, fue que sí, la carrera empieza con pista seca, a mitad de vuelta, esa vuelta inicial, ya cae el chaparrón y hubo pilotos que no entraron. Por ejemplo, Verstappen no entró, y a mí me sorprendió mucho que no entrara absolutamente todo el mundo, pero viendo después lo que pasó en carrera, donde priorizaron a Verstappen sobre Checo Pérez, me llama mucho la atención de que Verstappen se pegara otra vuelta más cayendo agua
con secos, mientras Pérez entró en esa primera vuelta, puso intermedios y claro, fruto de todo eso, pues cogió el liderato, ¿no? Y es que el diferencial entre los que iban con intermedios y los que aguantaron con secos era demencial. Había una diferencia de 20 segundos, una cosa así. O sea, estaban rodando con intermedios en 1.23, una cosa así. Y por ejemplo, Albon, que fue el que aguantó todo, estaba rodando en 40 y tantos. O sea, yo no sé en qué demonios estaban pensando los equipos y los propios pilotos cuando no decidieron entrar en la primera vuelta, y los que aguantaron, pues no sé. No. Yo es que creo que les pilló, o sea, el circuito es tan corto que creo que no hubo tiempo de reacción. A mí eso no me Y, vale, porque la única opción que había era a mojado. No es que era más pero duro, Emma, menos duro. o sea, yo no sé exactamente cuándo empezó a llover, cuándo se dieron cuenta de que hay que entrar, si ya había tiempo material para Hombre, entrar, porque es que, de hecho, o sea, si te fijas, los que no entraron fueron Verstappen, Alonso, estoy mirando, Sainz, Ocon, y bueno, y luego los Mercedes, que los Mercedes es caso aparte. Pero, es decir, a partir de Sergio Pérez entraron todos. Pero es que Con la lo cual yo diferencia- creo, o sea, a mí, de verdad, creo que ahí fue, porque además inmediatamente en la siguiente vuelta ya entraron. A mí me da la sensación de que no, o sea, o sea, el circuito eso es tan corto que no hubo ahí como poder de reacción y yo no sé si realmente la lluvia empezó en la primera vuelta o al final de la primera vuelta, ¿entiendes? De hecho, no tengo claros ni siquiera de hecho le pasó a Leclerc o fue después, No sé, en la Leclerc siguiente entra en esa parada. primera vuelta y los neumáticos Y, intermedios no están listos. claro, ni siquiera los tenían listos. Pero Entonces, es que estamos hablando de que les dicen a los pilotos, dentro de 20 minutos va a empezar a llover por la curva 3. No me jodas, o sea, lo pero único que ahí el tienes que error tener está en la listos, previsión. No son claro. 20 minutos, es dentro de 30 segundos. Digo que ocasionalmente, ¿cómo se le comunica a los pilotos que va a llover? Pues tal, y va a ser con tanta fuerza y tal. Y acaba de empezar la carrera, lo único que tienes que tener listo es, en caso de que pase algo, los neumáticos de intermedios. O sea, en caso de, yo creo que ahí, ostras, es que, no sé, que los que entraron en la segunda vuelta tampoco perdieron gran cosa. Sobre todo Bueno, Verstappen, que después, perdieron como va bastante tan sobrado, segundos, le da Lo que igual. pasa es que Pero por ejemplo, Albon aguanta. Digo, ostras, bueno, al final no le quedó más remedio que aguantar, porque si llega a Sí, entrar pero ya... eso fue una decisión, a ver si me entiendes, a mí, o sea, en este sentido lo que me extrañó fue lo de Hamilton, que tardó 3 vueltas en entrar, y Russell 4, o sea, y ahí jodieron la carrera. Hmm. Lo También de hay una- Albon, También hay una cosa importante. Recordemos que este circuito, como decía yo antes, el pit lane es pequeño, las distancias entre los boxes son cortas, con lo cual igual meter a Verstappen o Alonso o los que van en primeras posiciones para cambiar los neumáticos, sobre todo además Verstappen, porque es el primero que va a parar el coche. Si van a encontrar que las distancias con el resto de pilotos son cortas, va a haber muchísimo tráfico en el pit lane y es una locura de tráfico porque obviamente si tú vas de primero y de repente te viene todo el mundo en tráfico y no te dejan salir de tu pit, pues te vas a meter ahí en una historia que tienes que sopesar el tema de meterte en los boxes Bueno, o de perder tiempo fuera. o te eso es puedes quedar exactamente lo fuera que y yo creo salirte de una que curva y ocurre. acabar tu carrera ahí por llevar unos neumáticos de seco. Yo prefiero perder alguna posición particularmente, si tengo que perder alguna por entrar en box y tal, que en una curva, pues mira, me fue ahí largo y me doy contra el muro y ahí acabó mi carrera, por aguantar, y por si acaso en el pit lane estoy 5 segundos más. A mí particularmente prefiero entrar, y si me tengo que comer los 5 segundos porque está el tren, pues mira, pues es lo que hay, antes de que, no sé, yo creo que era bastante obvio si pasa algo es a neumático de mojado, pues tenerlo listo, que llueve o lo que sea, entramos, lo tenemos listo y para adelante. Que no llueve, pues no pasa nada, pero tenerlos listos
Es que si no, es que a Red Bull de hecho le pasó después, en la parte final cuando entra Pérez para meter los de lluvia extrema, que no, tampoco los tenían listos. O sea, yo digo, ostras, pero mira que en Red Bull ver estas cosas es raro, pero digo, ostras, aquí ¿qué ha pasado? Que precisamente eso de que comentas tú, Dani, fue una de las razones por las cuales se inició la carrera con intermedios, que normalmente por reglamento, cuando se declara la carrera en mojado y sale tras safety car, están obligados a entrar, o sea, a salir con extremos, pero dadas las circunstancias de que bueno, esto me estoy adelantando a después, no al principio de carrera. Yo estoy de acuerdo con Dani, ¿eh? La aplicación a la no parada en la primera vuelta, creo que por una parte es por miedo y por duda, porque hay miedo a hacer una doble parada en una primera vuelta y que el coche que venga segundo pierda muchas posibilidades, porque los que van más en cabeza de carrera, léase Verstappen y Alonso, están empezando a ver una lluvia más o menos consistente, pero no saben cómo va a evolucionar en el próximo minuto, porque si la lluvia aguanta con esa cantidad de agua, una vuelta más la pueden hacer más o menos bien. El problema es que apretó muy rápido la lluvia, entonces esa capacidad de reacción entiendo que es difícil y sobre todo el miedo a entrar en box y el primero y salir el último porque entre todo el mundo detrás tuya y no te dejen salir y hacer un safe release. Yo desde luego estoy de acuerdo con Emma, creo que no es la decisión correcta. Más yendo en cabeza de carrera, porque Verstappen tiene poder de decisión siendo el primero. Pero comprendo que la decisión viene motivada por esas cosas y sobre todo que es que la lluvia entre la segunda y la tercera vuelta aumentó muchísimo, al punto de que cuando tienen que tomar la decisión de si me voy al pit o no me voy al pit, pueden estar dudando, pero cuando están en línea de meta ya tienen claro que la decisión correcta era entrar y no habían entrado. Mira, yo añado un análisis más. Viéndolo a posteriori, todas estas historias se ven de forma distinta. En estas primeras vueltas vemos uno de los mejores adelantamientos que hemos visto en muchísimo tiempo. El adelantamiento de Fernando Alonso metiéndose por el interior de la curva y que se pasa a la vez a Albon y a Russell con la pista que empieza a estar mojada y que luego además también pasa a Lando Norris. Estamos hablando de un riesgo calculado. Alonso había indicado eso que, bueno, había indicado después creo que después de la retransmisión, que había visto por ahí que había la posibilidad, que había pisado esa zona con el coche con neumáticos secos, pues neumáticos de seco cuando la pista estaba mojada y tenía la cierta seguridad de que ahí pues, se podía adelantar en un problema de tracción con el agua en la pista, ¿no? Muy bien, ha salido perfecto. O sea, la maniobra de Fernando Alonso en ese sentido, increíble. Un adelantamiento fabuloso, lo repitió 2 o 3 veces y ha salido todo bien. Y riesgo calculado. Si te metes por fuera de la trazada con neumático seco en una lluvia que inicia, que además esto es algo que los motoristas sabemos, y es que cuando empieza a llover, esa primera lluvia que cae sobre la carretera, que es la que empieza a mojar, es la más peligrosa de todas. Cuando ya hay agua, bueno, ya se va de otra manera y ya se ha limpiado la pista, la carretera en este caso, con el símil que estoy diciendo. Pero al principio de todo, cuando empieza a mover pues lo que pueda haber de restos de combustible, de aceites o lo que sea, es muy complicado. Con lo cual, estamos hablando de una maniobra fantástica, pero teníamos el riesgo de haber estado comentando como Fernando Alonso intentaba una maniobra imposible y se había llevado por delante a 2, 3 coches, se había provocado la primera bandera roja. Entonces, al final aquí es lo mismo. Que entiendo que han tomado los riesgos con Fernando, con Verstappen. Sí, efectivamente. Tenían sus pros y sus contras. Ellos han analizado. Mi opinión es eso, que han visto pues que la pista todavía no estaba como para que no se fuese mal con neumáticos blandos.
que era más seguro quedarse fuera que meterse en todo el vaivén que iba a haber dentro de los pits. Y bueno, les ha salido perfecto. Yo creo que si no les hubiera salido bien, estaríamos hablando en otros términos y estaríamos siendo más contundentes en un sentido o en el otro. Pero bueno, visto lo visto, con primero y segunda posición a final de carrera, tan mal no les ha salido, porque además no ha sido una carambola hasta el final, más o menos han sido consecuentes con esas posiciones. Y aún encima hemos visto pues que en vuelta 5, 6, 7, Piastri era el que marcaba la vuelta rápida cuando la pista estaba mojada, con unos neumáticos de seco, cuando el resto estaban con unos neumáticos que les permitían correr bastante más seguros y con cierta consistencia en un circuito pues que estaba mojado. Entonces los neumáticos de seco al final ahí pues tampoco estaban tan al límite igual como queremos pensar. Desde luego yo veo la posición de Emma, pero bueno, creo que con todas estas aclaraciones también creo que se puede justificar que hayan hecho lo que han hecho, porque obviamente al final el resultado es que no se han equivocado. Les ha salido bien, con lo cual vamos a decir hombre, que no se han equivocado. A malas, en caso de Verstappen, Alonso entraron en la segunda vuelta. Yo voy un poco más, quiero poner más en foco en caso de Albon, Piastri, estos que entran en la vuelta 3 o 4, cuando ya estaba más que claro que aquello no era para neumáticos de seco. Es que yo hubiera entrado de primera, ¿no? Pero los que entraron en la 3, 4 en adelante, o los que no entraron, es que dices, hostia, es que ¿en qué estás pensando? ¿No? Ya tiras la carrera, básicamente, ¿no? Porque no le encuentro explicación. Y después la otra de que hay ciertas cosas que no puedes controlar. La intensidad de la lluvia y tal, pues no, eso no lo puedes controlar, puedes preverlo y tal, pero tener los neumáticos de lluvia al ladito por si acaso, ostras, yo creo que eso sí que se puede prever, que era un escenario bastante plausible, ¿no? Antes de empezar la carrera, de que lloviera, pues los tienes ahí al ladito y no estorban. Si que cae, pues los tienes al lado y no haces el bobo de que viene el típico mecánico que se recorre medio paddock para traer el neumático y quedas con una cara de... pues quedas mal. En el caso de Leclerc, es que lo acabo de ver repetido ahora hace un ratito, tenían preparados los de... O sea, es peor que eso. No es que no tuvieron preparados ningunos, es que los que tenían preparados eran los blandos. Es que claro, después así está, así después pasan cosas Ferrari y tal, pero insisto, en este caso también a Red Bull le pasó si no recuerdo mal, con Pérez en la segunda parte de lluvia de final de carrera, ¿no? Son estas cosas que dices, o sea, es que solo hay tenlo previsto, o sea, tampoco es que aquí haya que ser un lumbreras y tener, o sea, por si no te estorban, los tienes ahí a un ladito y en caso de lo aprovechas, en caso no, pues tiras millas, ¿no? Pero me extrañó un poco eso, ¿no? Después que, como os decía antes, quería hablar un poco de Leclerc, porque a mí la historia esta de que Leclerc era un piloto especial, que tenía ese pedigrí de piloto, no sé cómo decirlo, un extra, rollo Alonso, rollo Verstappen, rollo Hamilton y tal, a mí se me está yendo a paladas. Este fin de semana, la clasificación, piñazo en la misma. Y después la cantidad de errores a lo largo del fin de semana, no sé, he perdido la cuenta la cantidad de veces que se pasó la primera curva. Que vale, las condiciones eran difíciles, pero para todos, ¿no? Verstappen y Alonso, por ejemplo, también cometen algún error, pero cometen algún errores que se pueden contar con los dedos de una mano a lo largo de toda la temporada. Es que Leclerc solo en este fin de semana ha cometido errores para 50 manos. Y sí es cierto que, por ejemplo, la fiabilidad de Ferrari le ha costado victorias y tal, pero para mí no es un piloto diferencial, ¿no? Yo si fuera Ferrari hasta me plantearía mirar a otros pilotos porque no. Ese piloto estrella que entre comillas se nos vende, al menos por parte de Ferrari, yo no la acabo de ver. O sea, tampoco considero a Carlos un piloto fantasía y Carlos, sin tantas victorias ni tantas poles, está sacando los mismos puntos o más que Leclerc. O sea que... Es que es fiable. Yo creo que el Ferrari esta carrera
O sea, este fin de semana no iba. Y Leclerc pues no fue capaz de adaptarse a esas condiciones. Sin embargo, Sainz es un piloto que a lo mejor, pues eso, a lo mejor no es tan crack, pero sí que es capaz de sacar el máximo partido a su nivel de lo que tiene. Y entonces, pues en carreras como estas, sinceramente, creo que o sea, en este caso a Leclerc le sacó los colores. Porque, mira, al final acabó quinto, igual con un pelín más de suerte pudo haber acabado cuarto, pero yo creo que no estaba ahora mismo el Ferrari para acabar quinto ni de coña. No, pero lo de Leclerc no es este fin de semana. O sea, la cantidad de errores de perdón, no sé qué. No, Ya, pero viene de no, hacer, o sea, en la última carrera hizo podio, ¿no? Sí, pero Entonces, yo qué sé, quiero decir que yo creo que lo que Leclerc es, o sea, no es capaz de... Es el típico piloto que es bueno, pero sí tiene un coche bueno. Entonces, en este caso, la comparativa con Sainz, o sea, es... Cuando el coche no es tan bueno, gana Sainz. Cuando el coche realmente está bien, entonces es cuando marca un poco más la diferencia Leclerc. Pero estoy de acuerdo contigo en que ese marcar la diferencia, o sea, a lo mejor era un poco exagerado compararlo con quien lo estábamos comparando. claro, lo digo porque están negociando la renovación de contratos y lo que escucho, no sé si vosotros leéis lo mismo, es Leclerc, nuevo contrato con Ferrari, no sé cuántos años, a cuánta pasta, y digo, ostras, yo le doy tantos años y a tanta pasta a un piloto con pedigrí. Yo creo que Leclerc, para mí, ha perdido un poco ese pedigrí que ha arrastrado de categorías inferiores y así un poco de su primera estancia en Fórmula 1, porque, o sea, las comparaciones son odiosas, pero vuelvo a decir, Alonso, Verstappen, ¿cuántos errores cometen? Muy poquitos a lo largo de todo el año. Es que Leclerc en un fin de semana es que te puedes morir de los errores que comete. Eh, y así es imposible. Eso sumado a como está Ferrari en general, pues ya se le acabó, ¿no? Ya para comer aparte, pero no sé, ya digo. Sainz, sin ser un piloto fantasía, que nunca lo ha sido, está haciendo, sin lograr tantas poles, no, en su currículum Sainz nunca tendrá seguro ni tantas victorias, ni poles, ni podios como Leclerc, pero en la casilla de puntos estoy seguro que acaba con más puntos que Leclerc. Estoy convencido. O al menos a día de hoy es un poco eso, ¿no? Y sale al final, Sainz sale más rentable porque te va a chupar menos pasta de sueldo y tal, y la efectividad al final de año, el cajón de puntos, está ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Emma, en que Leclerc, siendo un muy buen piloto, no es ese piloto, como tú dices, con pedigrí, ese piloto top al nivel de Verstappen, de Hamilton, de Alonso, que quizás son los más talentosos que pueda haber ahora mismo en la parrilla. Por otra parte, también creo que ahora mismo para Ferrari es la mejor opción. Como tú dices, para Ferrari es muy rentable un piloto como Carlos Sainz. Es un piloto de equipo que puede ganar, que puede hacer poles, que puede incluso ganar algún campeonato, pero que sobre el papel no es un piloto estrella. Y aunque Leclerc no lo sea, es el mejor candidato que tiene ahora mismo Ferrari para ser un piloto estrella o potencial de convertirse en un piloto estrella, aunque cada vez que pasamos el tiempo quizás eso se va desinflando. Pero, ¿qué otros pilotos hay en parrilla que puedan ser un primer piloto de Ferrari? Porque quizás Norris es de un nivel muy parecido a Carlos Sainz. De los demás, Sí, en ese yo estaba pensando yo no veo a también. nadie con opciones de ir a Ferrari, porque lógicamente si Ferrari pudiese fichar a Verstappen, pues que tiren a por él, ¿no? Pero parece que Verstappen está muy blindado en Red Bull. Entonces, con las opciones que hay encima de la mesa, creo que la pareja de pilotos que tiene Ferrari es muy buena. Son dos pilotos con posibilidades de ganar muchos puntos y de hacer grandes cosas en Fórmula 1, y lo que necesitan es que el equipo les dé ese coche competitivo y ese poquito Exacto. extra. También te digo que Leclerc este año no es el Leclerc del año pasado o de hace 2 años, y creo que eso tiene mucho que ver con el estado mental o anímico del piloto. Creo que Leclerc es mucho mejor piloto que lo que está demostrando este año, pero
llámale mala suerte, llámale falta de concentración, llámale que el coche quizás no sea fácil de conducir para él o no se adapta a sus necesidades, que no está rindiendo. Como más o menos sí que lo está haciendo Carlos Sainz, que está sacando un poco las castañas de fuego del equipo. Pero años atrás hemos visto un Leclerc mucho más sólido con el Ferrari. Entonces, no es todo culpa del piloto. También ese tándem piloto-coche, en un año en el que suene la flauta y los dos estén entonados, puede ser un Leclerc campeón del mundo Sí, fácilmente. sí, pero por ejemplo, Alonso en la época desastrosa de McLaren, el tío no se piñaba en clasificación ni No, cometía 3.000 totalmente. errores en Pero carrera. es que comparar, como tú decías, no creo que sean pilotos comparables. Alonso, históricamente, podremos, creo que aquí todos somos muy fan de Alonso y lo defendemos mucho y sabemos que hay una parte de los aficionados a Fórmula 1 que lo critican mucho. Pero es que una cosa que es innegable de Alonso, más allá de que haya tenido opciones que haya tirado por la borda o de que casi siempre se haya equivocado a la hora de elegir equipo, es que siempre le ha sacado al coche más rendimiento del que tenía y sistemáticamente siempre ha estado por encima o muy por encima de su compañero de equipo. Eso en Leclerc no lo vemos. Ya, no, pero yo lo digo un poco cómo lo vende Ferrari a Leclerc, o como yo también me lo he tragado, como el nuevo Mesías, y cuando Ferrari firma un piloto por 4 o 5 años, que es un poco cuando firmó Leclerc al principio, dices, hostia, este es tu piloto estrella, ¿no? Ferrari no da habitualmente contratos de largo recorrido, y se lo ha dado y dices, pues a ver, ¿dónde están los resultados, no? Hombre, Leclerc lo que pasa es que, por un lado, cuando llegó a Ferrari, le puso las cosas muy difíciles a Vettel. De hecho, yo creo que Vettel se fue de Ferrari porque Leclerc lo echó. Y además, cuando el Ferrari estaba cerquita, o mucho más cerca de lo que está ahora, de Red Bull, nos demostró, o en pista demostró al menos en aquel momento, que era capaz de plantarle cara a Verstappen. Y que, vale, Verstappen a lo mejor le quedaba por delante, pero que él no se daba por vencido y a que a la siguiente iba a estar ahí a cara de perro, cosa que hay muy poquitos pilotos que sean capaces de hacer. Entonces, yo creo que la fama que tiene Leclerc tampoco es que sea gratuita. Es decir, en un momento dado se la ganó. Que ahora mismo, con el coche que tiene, esté un poco desquiciado, que yo creo que es lo que le ocurre un poco, pues lo que demuestra es eso, que no, o sea, que para mí sigue siendo muy buen piloto, como decía José, podría ser perfectamente campeón del mundo si el coche que tuviese respondiese, pero no es, o sea, está un escaloncito por debajo a lo mejor de las expectativas que teníamos todos con él, ¿no? Y después, de forma global, mira que es de traca que lo diga justo en la carrera más entretenida de lo que va de año, pero el campeonato con tanta victoria de Verstappen, a mí es que me empieza a no atraer. Las dos últimas carreras, los dos últimos fines de semana, por circunstancias tuve que verlas en diferido, la actividad en pista, y la vi porque tengo que estar aquí en el podcast, que si no, me hubiera contentado con saber el resultado y tiramillas, porque ya sabía que, o sea, lo hablamos en plan de coña antes de las vacaciones de hacer el previo y casi resumen de Países Bajos, porque más o menos, o sea, salirse de la ecuación Verstappen gana empieza a ser un poco difícil y sí, es cierto que detrás de él pasan cosas y está muy guay, como comentaba antes, el campeonato es súper entretenido si eliminas a Verstappen de la ecuación, pero al final parte fundamental de cualquier campeonato es quién lo gana y saberlo de casi de antemano lo que va a pasar, pues a mí no me atrae, me empieza un poco a no atraer la situación. Yo soy el primero que reconozco que esto es debido a que Verstappen hace un gran trabajo y Red Bull hace un gran trabajo. No es que le venga que caiga del cielo, ¿no? Hay un trabajo detrás, pero bueno, 9 consecutivas, la segunda vez en la historia que un piloto consigue 9 consecutivas, yo creo que es un poco, empieza a ser demasiado y el problema es que
no parece que se vaya a cortar aquí las 9 consecutivas, ¿no? Y mira, yo Va a dejar el récord alto, sí, desde luego. y después el domingo, a mí me da igual que me hagan spoiler y tal, y entré y me enteré de los resultados, ¿no? Yo no tengo problema en ese sentido. Y vi un titular de carrera movida y Verstappen gana por los pelos 3 segundos a Alonso. Y yo, viendo ese titular, dije, pues debió ser una carrera así con mojado, con lluvia apretadita, y se conoce que igual Verstappen lo pasó mal y Fernando lo apretó, pero no pudo ser. Y después ves la carrera y dices que Verstappen en ningún momento estuvo apretado. Cuando los Bueno, titulares... las 2 últimas vueltas o las 3 últimas vueltas, pero claro, estuvo apretado porque se reinicia la carrera. Claro, yo digo, ostras, es que acabó a 3 segundos. Después vi el desarrollo y decía, Fernando le vino recortando. Por una bandera roja, o sea, acabó a 3 segundos porque si la carrera dura 10 vueltas más, acaba a 30 segundos, Fernando. Claro, y sin bandera roja acaba 1 minuto, ¿no? Porque, claro, o sea, digo, en ese sentido, Verstappen ganó como quiso, ¿no? Y eso que lo que pasó al principio de carrera le retrasó a la cuarta y tuvo que ir para adelante y fue como un auténtico rayo. O sea, había una única vuelta de diferencia entre Pérez y Verstappen al principio de carrera, y Verstappen le recortaba en cada vuelta, ¿qué? 4 segundos cada vuelta, con los mismos neumáticos Por ahí, a sí, Pérez. sí. Fue algo espectacular. O sea... De hecho, le quitó un poco la razón a Checo cuando se quejaba de lo del undercut. Precisamente por eso. Es que era un poco de... Dices, hostia, este tío está a otro nivel. El coche es una bomba, ¿no? Es un bomboncito. Pero es que ese bomboncito, no sé, es que está a otro nivel, ¿no? Y claro, lo que decía, que a mí, pues, es que sabiendo que Verstappen va a ganar, pues a mí no me atrae el campeonato. No sé si os pasa algo Pues a mí, vosotros. O sea, me extraña que lo digas porque es que, o sea, esta situación la llevamos teniendo desde, pues qué te diré, prácticamente desde el último campeonato o desde el primer campeonato que ganó Luis. O sea, en cuanto empezó con la racha Verstappen, poca emoción hemos tenido. Bueno, alguna vez. Esto se remonta, Juan, a 20 años. A Schumacher, ya, pero quiero decir, y antes, pero vaya, yo lo que quería comentar es que al menos yo ahora en Verstappen veo cosas que sí que me apetecen. O sea, quiero decir, yo qué sé, cuando ganaba Hamilton, o sea, es que no le veía nada, o sea, era simplemente nada, o sea, no veía ninguna cosa destacable que hiciese Hamilton, más que esa consistencia y el pilotar el mejor coche y el que se meaba en el segundo, ¿no? Pero es que en esa época no llovía, joder, ahora llueve. Cuando estaba Bottas. Pero claro, o sea, ahora ocurren cosas y entonces ves que Verstappen, o sea, lo comentábamos en programas anteriores, vale que tiene el mejor coche, pero es que encima es que claramente es el mejor piloto y hace cosas de decir, este tío hace cosas que el resto no son capaces de hacer. Y entonces, o sea, tú mismo lo acabas de decir, es que cuando lo necesita, patapum, 4 segundos a su compañero de equipo. Le saca los colores a cualquiera. Entonces, yo, aunque realmente emoción cero, que sabemos todos, pues eso, o sea, ahora la duda estará en a ver cuándo falla el Red Bull, cuando tiene un problema mecánico para que se trunque, ¿no? Ese récord de carreras consecutivas ganadas, porque es que da la sensación de que lo único que puede ocurrir, lo único que le puede quitar la victoria es un problema mecánico a día de hoy. ¿Pero por qué? Porque sabes que en el momento en que tal, ahí va a estar él haciendo cosas de puto genio. Entonces, desde ese punto de vista, me aburría más antes que ahora. Que no digo que es cierto que llevamos ya tantísimos años consecutivos, pues que sí, o sea que sí, han sido contados, en los últimos 10 años han sido contados las ocasiones en las que hemos tenido algo de emoción por ver quién gana el campeonato en... Estoy con vosotros que en otras etapas de dominancia, quizás la parte al margen de la dominancia era un poco soporífera, ¿no? Porque había bastante también distancia entre esa
entre ese margen. Ahora es que Albon te pinta la cara como te descuides. O sea, cualquiera, o sea, están en décimas, más aquí en este circuito que es nada, ¿no? Y claro, ya digo, o sea, quitas de la ecuación a Verstappen y cada carrera el segundo es un piloto diferente. O sea, los que componen el podio al margen de Verstappen son diferentes. Y a veces estás arriba, yo que sé, Gasly tercero, y igual ahora en Monza está 15, ¿no? Y sí, le da un extra, pero al final el que gana, tú decías, o sea, emoción poca, ¿no? Tanto Red Bull como Verstappen, desde hace la polka, que van a ganar. Y a mí ese saber que ya lo tienen cerrado, pues por un lado les aplaudo porque es fruto de un trabajo muy bien hecho, pero por otra parte digo, hostia, me hubiera gustado, pues, a ver, no quizás llevarlo al extremo del campeonato entre Verstappen y Hamilton, no llevar a ese extremo, ¿no? Pero me gustó ese escenario, ¿no? Donde hubo dos equipos diferentes, cada carrera disputándose el campeonato, por ejemplo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que ya estoy inmunizado contra estas cosas, porque nos hemos hartado de ver ganar a Schumacher, nos hemos hartado de ver ganar a Vettel, nos hemos hartado de ver ganar a Hamilton, ahora nos estamos hartando de ver ganar a Verstappen. Al final, yo no sé qué solución tiene, porque a ver, la realidad es que cuando un equipo ha hecho el mejor coche y tiene el mejor piloto, pues si tiene que ganar todas las carreras, pues tendrá que ganarlas. Quiero decir, tampoco me parece bien meter elementos artificiales para favorecer que el que mejor lo hace no sea el que gane. Y por eso siempre estamos en contra del DRS. Pero bueno, al final sí que es verdad que en estos últimos años, y en particular quizás este año, con el resurgir de Aston Martin y tener ahí otra vez a Alonso peleando por cosas y a Sainz, que bueno, tiene carreras mejores y peores, pero siempre está entre los 5 primeros, más o menos. Pues algo de emoción sí que tenemos, lógicamente descartando siempre a Verstappen y viendo la pelea por el resto de la parrilla. Pero es que también era así cuando los 7 mundiales de Hamilton son, sí, ¿no? O Sí, los 4 de Vettel, pero ahora, o los... José, ahora hay un límite presupuestario. Red Bull arrastra una sanción por romper ese límite presupuestario y lejos de afectarles, de momento, es que tienen más dominancia incluso que el año pasado. Sí, Al menos Verstappen. es que yo, al final es muy difícil controlar un espectáculo, quiero decir. Hay otras categorías que se pueden permitir que todo el mundo corra con el mismo chasis y esté todo muy igualado, pero es que eso no es Fórmula 1. Y al final sí, Red Bull tiene una sanción, ¿vale? Pero aún así ha hecho el mejor coche. ¿Por qué? Pues porque tendrán los mejores ingenieros, porque era un trabajo que ya tenían hecho de años anteriores y amortizado, yo qué sé. Pero la realidad es que este tío lleva 9 carreras seguidas y va a seguir. Sí, bueno, es que ha ganado todas menos 2. Y esas 2 las ha ganado el compañero de equipo. O sea que ya los resultados de Red Bull esta temporada son A ver, estratosféricos, pero ya la podían ser. solución más sencilla parece que se jubile de una vez Adrián Newey ya, que Sí, llevaron rumoreando que se va a jubilar no sé cuántos años, que se jubile de verdad y a ver si entonces se eso igualan sí un que va a poco las suponer cosas. un antes y un después en Red Bull, ¿no? Más que le pase algo a Verstappen, ¿no? Pero, en fin, o sea, lo digo no sé, o sea, que yo le aplaudo a Verstappen todo lo que haya aplaudí, soy el primero que me he sumado a la fiesta de que Verstappen está ahí por méritos propios y, como decía Juan, se le ven cosas a pesar de tener el mejor coche de la parrilla, pero que él lo utiliza hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero no sé, saber de antemano que el primero ya está adjudicado, a mí, pues, esto es Fórmula 1, llevamos viéndolo desde la polka y no es la primera vez que pasa y ni va a ser la última, pero tengo que decirlo, que me resta un poco
al ver las carreras, sobre todo si no la puedo ver en directo y la tengo que ver en diferido, pues la veo un poco, entre comillas, forzado, pues porque tenemos el podcast y gracias también a que tenemos este sistema multiview, que si no, si tuviera que verlas por Dazón o de otra manera, igual diría, mira, me las va a ver tu tía, porque encima, si me tengo que complicar la vida para verlas, pero ahora encima, sumado a esto, que tengo multipantalla y en la Virgen Santa, pues aún me Eso animo también es un poquito hecho más. diferencial, ¿eh? Sí, aún me animo un poquito más a verlas ya no solo la carrera, sino todo el fin de semana, ¿no? Porque cuando digo que me las vi en diferido, me refiero libres, clasificación y Joder, la carrera. o sea, ¿cómo carajo nos vamos a creer que estás decepcionado cuando te ves en diferido los libres, tío? Ya, pero no es... Estando de vacaciones por ahí. O sea, Ya, no te pero lo crees no ni sé. tú, lo de que dejas... Pero quiero decir que quiero a un poquito más. Y lo digo en la mejor carrera de lo que va de temporada, sin lugar a dudas. O sea, esas primeras 10 vueltas fueron una auténtica galimatías y bueno, al final concluyó la carrera con otra victoria más de Verstappen. Un buen segundo de Fernando. La verdad que, a diferencia de las carreras anteriores, aquí sí que pudo atacar y se notó que tenía margen de ataque y lo exprimió al máximo y se pudo llevar la segunda posición. No la victoria, porque estaba Verstappen, pero muy buena la segunda posición de bueno, Fernando. y con una cagada de Pérez que Sí, bueno. es para hacérselo mirar también, sí. ¿eh? Lo del... Entre Red Bull, que le dio prioridad a Verstappen, no sé qué, que un poco se la ha ganado, como tú decías, y Los 5 segundos... problemas en clasificación, lo de los 5 segundos extra por velocidad, sobrepasar el límite en boxes y tal, pero bueno, eso también lo tenía Gasly, los 5 segundos, ¿no? Sí, pero bueno, al menos a Gasly, digamos, tuvo muchísimo más tiempo para rehacerse, ¿no? Porque Gasly cometió el error al principio de carrera y Pérez pues fue justo al final. Entonces, digamos, y encima con unas condiciones en que era muy difícil sí, bueno, recuperar. Gasly Yo, por ejemplo, la vuelta rápida se la llevó Fernando, yo estoy convencido, de porque la hizo justo antes de tener que cambiar otra vez a... Evidentemente la hizo justo antes de que lloviera, sino de y que entonces, una vuelta rápida. Y entonces, pues claro, después ya con los intermedios era imposible el hacer una vuelta mejor. Entonces, y estoy seguro que Verstappen lo intentó en las últimas vueltas después de la renovación casi colada. Claro, pero no sé, a mí Pérez me decepcionó un poco esta carrera, porque es que además se lo encontró de cara al principio, cuando lo que comentamos, ¿no? Al entrar en la primera vuelta se puso primero. Sí, y con margen además. Saliendo bastante por atrás, que el sábado desde luego no fue el sábado de Checo, ¿no? Y pensar que estaba en el podio y al final quedó cuarto, pues no... Tú de normal pasa eso del primer ciclo de paradas y dices, acaba ganando Pérez, porque tenía como 10 segundos de margen al segundo, una cosa así, y lleva un Red Bull. Y en un circuito en el que realmente no es sencillo. O sea, hemos visto tantísimos adelantamientos por las circunstancias de carrera, pero en una circunstancia normal, pues no es tan fácil adelantar aquí, ¿eh? Y lo de Pérez ya a estas alturas, ¿qué es? Cosa de él, que el equipo le hace la puñeta, que la evolución de Red Bull evidentemente ha tirado sobremanera del lado de Verstappen y eso le perjudica a él, una combinación de todo lo que he dicho, No sé, a mí yo creo que este tío está un poco desquiciado. Y personalmente, el hecho de que se quejase del undercut es significativo en ese sentido. O sea, de estar viendo fantasmas donde no los hay. Porque es que además, o sea, lo mismo se podría haber quejado Verstappen del undercut en la primera vuelta y que luego además le dieron la oportunidad cuando cambiaron, pues mira, Verstappen cambió en la vuelta 49
y a él lo metieron en la vuelta... ¿dónde está? Espera, 45. en la vuelta 45. Es decir, también le dieron la posibilidad ahí de undercatear después a Verstappen y no es capaz. Entonces, quiero decir, si el tío fuese consciente de dónde está, pues a lo mejor no andaba tan envenenado con respecto a las circunstancias y a lo mejor se centraba más en su carrera y no cometía errores tontos como el del pit lane. Es decir, que asuma que es un segundo a bordo, como lo asumió Barrichello, como lo asumió Es que Max a lo además, largo de la historia, y tira mayo, y tira para arriba, y o sea, aprovechar mira, las oportunidades que te surjan. Claro, tal cual. Y si de pronto pues o sea, tienes un coche que sabes que en el momento en que falle Verstappen vas a estar. O sea, te vas a llevar tú la carrera. Si lo haces, si estás centrado, si estás en lo que tienes que estar, si llega el sábado y sales primero o segundo, porque es que además el sábado es el día en que puedes arriesgar y entiendes. Pero lo que no puedes hacer es no llegar a la Q3, como le ha pasado en tropecientas carreras. En esta ocasión, hoy, o sea, ¿qué salía? Salía por detrás de Fernando seguro, saldrías séptimo, octavo en esta carrera. Sí, Una cosa así. Entonces, esas son cosas séptimo que, salió. claro, o sea, si el tío estuviese centrado y no sé qué y no sé cuánto, pues yo creo que tendría muchos más puntos, estaría mucho más tranquilo y no se pondría tanto en evidencia. Porque la pena es esa, que es como que se está poniendo en evidencia. Al menos mi visión, ¿no? de cómo lo veo. Yo francamente doy por seguro que va a continuar el próximo año en Red Bull, pero también estoy a día de hoy seguro de que va a ser el último año en Red Bull. Anda que como les funciona el Lawson, que el pobre chaval vaya carreras se encontró para tal, y aún así, yo creo, no sé, hostia, el Lawson ya... mira, estoy viéndolo ahora. Es que ya no solo del pit lane, es que el trompo que hace. O sea, ¿por qué pierde la segunda posición? Por un trompo. Sí, es cierto, sí. Ya O sea, eso. son un montón de errores en esta carrera. Pero bueno, lo que iba. Lawson adelanta a Leclerc en su carrera debut. Bueno, Eso un no... Leclerc que daba pena ya, o sea... Sí, un Leclerc que daba pena, pero un Leclerc que se picó y le devolvió el adelantamiento. Es decir, o sea, sí, un Leclerc que daba pena, pero yo en la primera carrera pero adelanta a de todas Leclerc formas, y no quedó último. Y encima es en una carrera que en fin, debía estar el chaval flipando, ¿no? Cuidado con esas impresiones porque también De Vries en Williams el año pasado no le llevó a tener contrato este año y ya vemos dónde está a día de hoy De Vries. O sea, hay que sí, tener pero cuidado, bueno, que le quiten, hombre, lo bailado, ¿no? Sí. Pero en fin, yo es que veo a Pérez que lo veo fuera. O sea, no el próximo año porque tiene contrato y la verdad es que Red Bull, pues, es que con Verstappen, podría correr con Verstappen solo que ganaría los campeonatos, ¿eh? O sea, no hay dudas, ¿no? Pero para qué complicarse la vida, pero ya a partir de 2025 yo creo que Red Bull al lado de Verstappen va a colocar a otro piloto diferente de Pérez, francamente, ¿no? No sé por dónde va a tirar, si va a intentar tirar, imagino, de su programa de pilotos o va a volver a pescar fuera, pero yo ya por soñar digo, ya que se gasten la guita y fichen a Norris y lo pongan al lado de Verstappen. Ya que estamos, porque también Norris ha picoteado en los malos momentos este año de McLaren. Norris ha un poco empezado a pensar en una vida fuera de McLaren. Es cierto que McLaren ha retornado a la buena senda y un poco eso se ha apaciguado, pero Norris ya ha empezado a tocar puerta fuera de McLaren. O sea que... Y a día de hoy el equipo seguro es Red Bull. Digo como especulación máxima, ¿eh? O sea, bueno, a ver, con respecto a lo que acabo de decir hace un momento, el trompo de Checo. O sea, si lo hubiera hecho Fernando Alonso, pues no estaríamos comentándolo o no en este tono. Pues sí, es verdad, pero el rollo es que efectivamente, o sea, a cualquiera le pudo haber pasado, ¿no? En las condiciones de lluvia que había. Pero le tiene que pasar a él. Después de la carrera que hizo, después de las oportunidades que tal, y luego justo después hace lo del pit lane. Es decir,
Es la típica circunstancia que probablemente no haya sido su culpa o le podía haber pasado a cualquiera, pero que lo pone en evidencia. Entonces es como un suma y sigue, ¿no? De pim, 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 pim. Y por eso yo digo que está como un poco desquiciado, ¿no? En esta temporada, no lo está sabiendo llevar con respecto Sí, a yo creo que Verstappen. en un momento dado llegó a pensar de que sí que tenía una posibilidad seria de pelear el título con Verstappen. Yo creo que sí. Y fruto de eso, claro, verlo como a continuación de eso, las siguientes carreras, pues no te salen las cosas, pues yo imagino que eso, pues, ostras, te quedas chafadísimo, imagino, ¿no? Claro, y que es que además se ha encontrado probablemente con el mejor piloto de los últimos 10 años, seguro. Sí, O sea, sí. tiene Bueno, esa mala suerte de que justo cuando está en el mejor coche, pues es que sí, no eres tú, Checo, es Verstappen. Pero bueno, tiene que sacar las cosas positivas de lo que hay. O sea, cualquier piloto de la parrilla mataría por estar en su asiento. Un Red Bull, Tal ostras, cual. es un caramelito. Y es cierto que está Verstappen y seguramente en circunstancias normales lo máximo que puedes aspirar es a ser segundo, pero como decías tú, en cuanto falle, bueno, lo comparaba antes con Barrichello. Es cierto que Barrichello pues que ha quedado a pasar a la historia como el eterno secundón, pero tú miras en el currículum y Barrichello acumula un buen número de victorias, ¿eh? O sea, poca broma. No todos, no muchos campeones del mundo llegan al número de victorias de Barrichello. O sea que, bueno. Claro, porque Barrichello ha estado 65 años en activo. Pero bueno, o sea, hay que saber dónde estás, ¿no? O sea, aparte Pérez ya va empezando acumulando una edad, que bueno, eso tampoco es indicativo de nada porque ya vemos a Fernando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. O sea, te puedes encontrar con una generación que te sale el mejor piloto de todos los tiempos y comértelo con papas, ¿no? O sea, Y además es que vamos a hablar de él sí o sí. No es un piloto que pase desapercibido, sí. porque está donde está. Y entonces, pues, es normal que lo comparemos y que hablemos y que... Eso o te pones ultra pila para intentar hacer un Rosberg. Rosberg, fruto de ponerse tan pila, no le quedó, dijo, mira, me piro, porque no puedo soportar esto. O sea, ya he conseguido el objetivo y no puedo soportar mantenerme al mismo nivel para conseguirle amargar el campeonato a Hamilton. Y Pérez lo intentó, pero es que un campeonato a 23 carreras, como 23 o 24 como es ahora, ¿quién lo aguanta? Con sprint por medio y tal. O sea, también es eso, ¿no? Hay que estar muy enchufado muchos meses y muchas carreras. Y es difícil, es difícil. Pocos pilotos en la parrilla actual pueden estar enchufados a lo largo de ¿qué? 8 o 9 meses, lo que dura todo el año, a lo largo de 23 carreras. Verstappen es uno de ellos, eso seguro. Pérez, a lo largo de su carrera deportiva, nunca ha estado enchufado de principio a fin. Nunca. En ningún equipo. Ha tenido muy buenos momentos, ha tenido momentos Más tienes que ser consistente. Los viernes, los sábados y los domingos. O sea, yo nunca recuerdo a Pérez enchufado de principio a fin una temporada. Nunca, en ningún equipo. Siempre ha tenido algún antibajo, algún momento súper dulce. Sí, perfecto, pero si quieres aspirar al título, tienes que estar enchufado de principio a fin. Y eso te exige muchísimo. Y bueno, aprovechando lo de Pérez, pues un oportuno Gasly, que también fue uno de los destacados el fin de semana. Recuperó que 8 posiciones o una cosa así, una machada auténtica que al Alpine le viene sensacional, teniendo en cuenta la vorágine de cargarse a gente detrás de los muros. Y bueno, pues el tío estuvo muy acertado, la verdad. Ningún error que yo sepa. Y mira, sí, pero bueno, yo en su debe también le pondría... o bueno, no sé si en su debe, pero vamos, para mí una de las fases más bonitas fue la pelea que tuvo con Carlos y que no era capaz de adelantarle. O sea, es que además, como veo la carrera repetida mientras grabamos,
pues también hace un poquito es que se me caía la baba, ¿no? Viendo, pues Ahí eso, o también sea, como... Carlos, en uno que se pone paralelo, sacó demasiado los codos, quizás. Sí, pero o sea, es lo que decíamos antes. Está sacando petróleo de Ya. un coche que... Pero ¿Entiendes? rozando lo... Sí, pero oye, que le si sanción, se yo qué lo... sé, tampoco Ya, los ya, sacó de pero pista, o sea, lo que digo es, si se lo hacen a él, a Carlos, al revés, seguro que Carlos es el primero en radio y sí, decir, claro, ¡me han no, echado hombre, o sea, fuera! ¡Son cabrones! No sé ya, qué, tal. pero Pero como también lo hace Gasly, él, cuando echa a uno, sí, también, también. ¿entiendes? Eso O la verdad es sea, que es un poco de todos en son general, ¿no? todos, o sea, no... Pero bueno, al final estuvo ahí y, oye, tercer lugar, segundo podio de Alpine esta temporada. Bueno, oye, está bien, ¿no? O sea, evidentemente gracias a la sanción de Pérez, porque Pérez sí cruzó la línea de meta tercero, pero gracias a los 5 segundos, pues eso lo debe Sí, dar pero lugar. también ahí él comentó que, que fue buscado, vaya, o sea, que era consciente de eso y que lo que hizo fue hacer que el gap con Pérez Claro. no excediese esos 5 segundos, ¿no? O sea, Sí, porque en un momento dado en la reanudación sí que estuvo en 3 y pico, una cosa así, pero consiguió había que reducirlo bastante. apretar ahí y las condiciones seguían siendo de mojado Sí. al final de carrera. Aunque ya más bien se iba secando, pero bueno, porque aparte hubo... ¿Qué es eso otra? O sea, ¿por qué tantísimo tiempo? Yo hay veces que... O sea, a mí me pareció bien lo de la bandera roja, pero creo que debieron salir, podían haber salido fácil 5 o 6 minutos antes. Con lo cual, la pista Bueno, estaría... De hecho, antes como decíamos lo de la siempre. vuelta rápida de Fernando. Digo yo, ostras, vete tú a saber si al final no hay alguno que cambie, ¿sabes? Bueno, Y esto sea es lo capaz típico de de... siempre, ¿no? De tanto esperar, pues Claro, en este caso lo comentaba antes, le dio la circunstancia de cómo es el pit lane aquí en este circuito, decidieron que salieran con intermedios en vez de como marca el reglamento con lluvia extrema, porque ya, o sea, previendo que iban a cambiar a las primeras de cambio todos a intermedios, dijeron, lo que vamos a provocar si pasa eso es un posible problema de seguridad. Les vamos a decir que ya salgan con intermedios y nos quitamos del medio que se den trompazos entrando en boxes, ¿no? Y de ahí que salieran con intermedios. Que si no, tendrían que haber salido con lluvia extrema, ¿no? Y es lo típico de siempre, ¿no? O sea, en Fórmula 1, correr con lluvia extrema no se corre, es bandera roja. Ese neumático no funciona. Pirelli trajo un neumático nuevo que no necesita mantas, todo lo que tú quieras, pero ese neumático no lo monta. En cuanto a la mínima, los pilotos cambian a intermedio. Es una chusta, ese neumático es una chusta, ¿no? Y es parte también de que no tengamos lluvia, o sea, porque al final carrera en lluvia húmeda. La pista está húmeda, porque lluvia, clasificaciones tenemos, porque bueno, carreras, y esta carrera tuvo su emoción ahí precisamente porque se puso a llover con la carrera empezada, que eso también es un factor diferencial. Como llueva antes de la carrera, entonces sí, es carrera húmeda. Pero si llueve una vez empezada la carrera, pues mira, tuvimos estas primeras 10 vueltas tan jugosas, ¿no? y seguro que estuvieron a punto de bandera roja, ¿eh? O sea, cuando a mitad de la primera vuelta cayó el chaparrón, seguro que ya se aproximaron a la bandera roja y por suerte aguantaron, pero claro, bueno, tú ves en motos que van con 2 ruedas y que hay carreras con la pista con medio piscina, si hay carreras, y aquí no, dices, a ver, o haces un neumático y unas condiciones propicias para que haya carreras, o yo, antes de que haya este paripé, que, que hagan como en América en los ovales. Mira, caen 4 gotas, no se corre y punto. Pues mira, me ahorro tener que esperar 2 horas, ya sé de qué va el tinglao y a otra cosa mariposa, ¿no? Y después quería comentar un detalle, no sé si os fijasteis, pero aún no recuerdo el momento, pero fue una parada simultánea, doble parada de Mercedes, que entró. Fue cuando empezó a llover, ahora que recuerdo, cuando empezó a caer el chaparrón ya a falta de 10 vueltas, que entró Hamilton y después le tocaba a Russell.
y un cámara estaba enfocando por la parte de detrás en boxes el cambio de neumáticos a Hamilton. Y un mecánico tuvo que apartar al cámara para que entrara Russell. O sea, está bien que nos pongan planos chulos y todo lo que quieras, llegan la acción, pero ya meterse, que un mecánico tenga que apartar al cámara, ostras, ya cuidado, ¿eh? No sé si os fijasteis en ese momento, A mí me pasó desapercibido, la verdad. pero fue un poco, dices, hostia, tío, un poco gran hermano, ¿no? Yo no me di cuenta, pero sí, es lo que tú dices. Al final, una cosa es que metan una cámara dentro del cockpit o del casco y otra cosa es que un tío esté a punto de ser atropellado por querer coger una imagen que está claro que es un despiste, que no es intencionado, pero tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque además los cámaras son, en teoría, saben moverse por allí. Quiero decir, no es un VIP que se ha despistado y se ha saltado una valla que no debía y ha aparecido donde no tenía que aparecer. Los cámaras están autorizados para estar ahí y se supone que saben dónde pueden y dónde no pueden estar. Sí, tuvo que ser un despiste porque, como tú decías, si hay alguien que tiene que manejarse en el pit lane como Dios, son los cámaras, precisamente, ¿no? O sea, que imagino que se debió de deber a un despiste únicamente, pero, ostras, dio lugar a una imagen curiosa. Y si os parece, revisamos un poco cómo quedan las clasificaciones después de esta carrera y nos vamos al Gran Premio de Monza. Un momento, Dani, solo por, Venga, por Juan. un último comentario. Me encanta Zandvoort como circuito. O sea, eso de ver que los límites de pista son en su grandísima mayoría hierba, y si no grava, la plasticidad que tiene me recuerda obviamente, a los circuitos antiguos de la Fórmula 1, pero a día de hoy me recuerda a determinados circuitos que se ven en la Indy. Y bueno, una pena que realmente sea complicado adelantar en circunstancias de seco, con lo cual no es tan espectacular, pero de verdad, plásticamente es de los grandes premios que, o sea, ojalá se quede muchos años y ojalá hubiese más circuitos en este plan. ¿Tú no Sí, quitarías estoy la de acuerdo escapatoria contigo. esta asfaltada de la primera curva con el caminito? Hombre, a ver, precisamente es ahí, creo, donde tuvo el trompo Checo. Bueno, o sea, quiero decir, es ridícula. Comparado con el resto de circuitos y las Ya, circunstancias hombre, que sí. tenemos, pues Hombre, ya es por rizar el rizo, pero no llega a ser santa devota porque tú llegas al final y puedes ir paralelo a las defensas hasta volver a incorporarte, pero desde luego tú te sales ahí y el paseo te lo vas a dar. No es que vayas a ganar demasiado y da un poquito el juego a que se arriesguen más al llegar a esa curva y no que, bueno, pues digas, ostras, es que si me salgo un poco ya está, ya se acabó, y que podría provocar muchas más banderas rojas, porque queda ahí empantanado un coche metido en la puzolana, no son capaces de sacarlo por los empujando ni de forma similar, sino que tendrán que utilizar una grúa, y oye, ya tienes la historia ahí durante un par de vueltas, y yo creo que no es... hay un carril, además, de asfaltado, justo al final de todo, antes de llegar a la valla. Hay un carril asfaltado que permite a los coches, pues digamos, rodear toda la pucelana, con lo cual el error se paga. No, claro, es lo que... Por eso hacía la comparativa, ¿no? Con Santa Devota, porque Santa Devota al final es una calle sin salida. Bueno, aquí tienes esa salida, pero desde luego el haberte metido ahí se paga bastante caro. No es que des la curva por fuera y que prácticamente te recuperes, no, o sea, hay ese carril, luego un montón de puzolana y para salirte de esa zona o bien vuelves a entrar. Que en lluvia también te digo, compensa comerse la puzolana porque te frena. Es tan poca la distancia a las protecciones que alguno se rompió el coche porque fue todo recto por el asfalto. Y los que
tocaron Puzolana, los frenó lo suficiente como para coger carrilito y pista, ¿no? Que es cierto que te puedes quedar encallado, sí, te puedes quedar encallado, pero no sé si os fijasteis que los que tocaban Puzolana les frenaba bien el coche y no tocaban muro y tiramillas, ¿no? Y alguno de los que se pasaba en la parte asfaltada sí que se comió muro, ¿no? ¿Sabes lo que me daba la sensación, Emma? Porque yo creo que este fin de semana lo hemos visto ahí muy claro. Que había muchos que una vez que ya se veía claro que se iban a pasar, se iban rectos, pero Sí, completa sobre y todo en absolutamente. O sea, clasificación. no intentaban hacer nada. No vaya a ser que por intentar mantener el coche y tener una posibilidad de mantenerte en pista, vayan a pisar la puzolana y quedarse ya enganchados a la puzolana. Que parece que te vas, pues ya déjate ir. Ya no hagas nada y tira hasta el final de esa escapatoria, luego a mano derecha paralelo al muro y ya llegarás al circuito. Lo que Pero van a más allá hacer- de cosas técnicas de estas, o sea, no es una alegría para vuestros ojos el ver una carrera con estas sensaciones Sí, del sí, verde, sí. la grava, la grada, el sube-baja, las vistas, Y el y ambiente, luego lo Juan. comparas con todos Claro. los puñeteros. Hombre, eso es lo que decía José, el ambiente, las gradas El ambiente petadísimas. es que hasta el rato de bandera roja muerto, en el que no había nada y estábamos esperando que se decidieran a retomar la carrera porque ya estaba la pista para correr y las barreras arregladas y allí no se decidían a retomar la carrera, hasta ese rato fue entretenido por ver lo bien que se lo pasaba la gente con el DJ. Sí, Y sí, luego es lo que comparábamos con estos circuitos en Árabe o en Medio Oriente y la de verdad, pista es tan que no hay. contenida de tamaño que da la sensación de que en cuanto hay gente en las gradas, que aquello es una caldera increíble, ¿no? Sí, sí. Lo que he leído es que lo que van a tocar es el tema de boxes, ¿no? Han visto que están justillos debido a esto que os comentaba de que salir con intermedios y tal, y van a añadir garajes. También en la previsión de que se pueda añadir algún equipo extra a la parrilla, pues van a añadir garajes al complejo de boxes, que me diréis, ¿y de dónde lo van a sacar? Si ya va si van justos de cojones ahí, con perdón, pues al parecer los limita un puente que tienen montado ahí para que pase la gente, y lo que van a hacer es hacer el puente de otra manera para construir esos boxes extras, ¿no? Eso es lo que van a Pues tocar, en esto merece estoy de la acuerdo. pena. Bueno, desde luego una cosa está clara, Juan, para tu pretensión de que se mantenga lo que hemos visto este fin de semana, y aparte que está Max Verstappen y no tiene pinta de que deje de provocar que estas masificaciones se den y esté lleno y que tenga la cantidad de público que ha tenido este fin de semana el circuito, me parece a mí que va a estar ahí para unos cuantos años y lo vamos a poder Es disfrutar. que yo estoy seguro que aquí en Europa, si no existiera Verstappen, mínimo un 50% de audiencia en los circuitos bajaba, ¿eh? Y esto ya es curiosidad. Me descojoné cuando vi al Andrés Rie allí para tocar el himno. Andrés Rie es un tío que en España no lo conoce ni Dios, pero que es hiper mega famoso. En plan, el tío es violinista, pero básicamente lo que tiene es una orquesta y hace versiones, incluso de la cucaracha y cosas así. Y luego también con música clásica y tal, pero bueno, monta un espectáculo así. Y por Europa adelante, incluso en América, ya lo digo, o sea, es hiper mega famoso. En plan de que vende, o sea, cada vez que hace un concierto, las entradas se venden en todo el mundo. Pues en España aquí no lo conoce casi nadie, yo lo conozco sobre todo porque a Eva le mola mucho. Y me hizo mucha gracia verlo. No me lo esperaba para nada. Pero claro, creo que el tío es precisamente de allí. Y me hizo gracia además porque los comentaristas no sabían quién era. Bueno, repasando, como decía hace un rato, repasando las clasificaciones, en pilotos mantenemos a Max Verstappen destacadísimo con 339 puntos en primera posición. Checo Pérez es segundo con 201 puntos. Tercero es Fernando Alonso con 168 puntos, que con los 19 que ha cogido en este Gran Premio
recupera posición, recupera distancia con Checo y añade algo más con Hamilton, que es el cuarto con 152 puntos. Quinto es Carlos Sainz con 102 puntos. Ha adelantado a su compañero de equipo, a Charles Leclerc, que tenía 99. Los mismos que tiene George Russell, sexto y séptimo son Leclerc y Russell, ¿no? Luego por detrás viene Lando Norris con 75 en octava posición. Noveno es Stroll con 47 puntos. Décimo es Gasly con 37 puntos. Undécimo Esteban Ocon con 36, los mismos que tiene el décimo segundo, que es Oscar Piastri. Décimo tercero es Albon con 15. Décimo cuarto Hülkenberg con 9. Décimo quinto Bottas con 5. Décimo 6 es Zhou con 4 puntos. Décimo séptimo es Tsunoda con 3. Décimo octavo es Magnussen con 2. Y sin puntuar está Logan Sargent y Daniel Ricciardo y Liam Lawson, ¿no? Nick de Vries ya está fuera, con lo cual ya no lo, entre comillas, ya no lo contamos, salvo que nos dé la sorpresa y tenga que volver. En cuanto a constructores, 540 puntos tiene Red Bull. Mercedes es segundo con 255. Tercero es Aston Martin con 215. Cuarto es Ferrari con 201 puntos. Quinto es McLaren con 111 puntos. Sexto, Alpine con 73. Séptimo, Williams con 15. Octavo, Haas con 11 puntos. Noveno es Alfa Romeo con 9 puntos. Y décimo es Alfa Tauri con 3. Y Juan, te toca a ti hablar de clasificaciones y nos vamos a cómo ha quedado la porra. Pues en la porra hay que felicitar en esta ocasión a Ismael, que con 180 puntos fue el que quedó primero, seguido de Imak Samu con 177, aunque con un pronóstico reserva. Tercero Origati con 163 y empatados en la cuarta posición Carmelo y Lord con 162. La clasificación general sigue encabezada por J. Fresu con 1.806 puntos, seguido de Lord con 1.740 y en un auténtico pañuelo, tercero What the fuck. Tengo que preguntarle a ver si es What the fuck lo que significa el WTF. 1.732, Intro 1.726 y Alf 1.723. Es decir, que ahora mismo para el tercer puesto está la cosa en menos de 10 puntos, en 9 puntos. Y el segundo está a tiro de piedra. Y aún así también J. Fresu pues tampoco se ha escapado tantísimo, con lo cual la cosa está en todo lo alto. Y en la clasificación de la regularidad, pues Ismael primero, Origati segundo y en el tercer puesto Carmelo y Lord empatados. Y la clasificación sigue también aquí encabezada por J. Fresu con 72 puntos, el segundo es Apelando con 60 y el tercero, WTF o What the fuck, con 52. La pelea también, en esta ocasión, o sea, en esta clasificación también sigue bastante eso, sobre todo para el tercer puesto, los mismos protagonistas, What the fuck, Lord, Alf e Intro, están ahí pues a muy poquitos puntos, ¿no? De otros. Así que nada, os animo a seguir participando. Por cierto, aún no está el pronóstico para el Gran Premio de Italia, pero mañana por la mañana queda hecho. O sea que a partir de mañana ya podréis, aquellos que queráis, ir enviando vuestros pronósticos. Recordad que el enlace está bien o estará en la página web desde vox.es, en el grupo de Telegram o si esperáis al último minuto, al último día, digamos, también lo enviaréis, lo recibiréis aquellos de vosotros que no os hayáis desuscrito por correo electrónico. Oye, Juan, ¿hubo alguien en este Gran Premio que acertase la vuelta rápida? Creo que no lo miré. Mira, pues podría haberlo mirado ahora, pero juraría que no. Y eso que siempre hay algún pronóstico, digamos que se ve que está hecho más con el corazón que con la cabeza. Pero me da o sea, si me dais un rato lo miro. Hice hablando y ahora os digo. Vale, pues nos vamos ya al Gran Premio de Italia, que Emma, vamos a
a tener ya algún tipo de cambio con los horarios de Países Bajos. Sí, porque los primeros libres son a la 1:30, los segundos a las 5 de la tarde, ya el sábado los terceros libres 12:30, clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 3. Aquí, atención, porque hay la segunda probatura de este nuevo formato de clasificación, es decir, en la Q1 va a ser obligatorio utilizar los duros, en la Q2 obligatorio utilizar los medios y en la Q3 obligatorio utilizar los blandos, ¿no? O sea que la segunda test de prueba va a ser aquí en Monza con este formato que algunos pilotos en la primera prueba en Hungría, creo que fue, no les gustó nada, ¿no? Hablando de neumáticos, aquí Pirelli lleva aquí a Italia la gama más blanda, C3, C4, C5. Y después, en cuanto a zonas de DRS aquí en Monza, pues las clásicas, ¿no? La línea de meta, después de la parabólica, la primera chicane, y después tenemos otra zona entre la curva, la segunda del ESMO, en la 7, y la última variante, la 8. Es otra zona de DRS con 2 zonas independientes de detención. Como decía yo antes, además, al inicio del podcast, no se espera lluvia, con lo cual viene siendo eso un cambio importante en las últimas carreras por todo lo que hemos estado viendo durante esta temporada, ¿no? Como decía Emma, yo creo que de las más pasadas por agua que recordamos en los últimos años. Con lo cual, seguramente sea una carrera relativamente tranquila y que no debería suponer mucho problema. Además, es un circuito ampliamente conocido por prácticamente todos los pilotos, incluso, bueno, con la participación de Lawson, decían que bueno, que si lo hubiera pasado en este circuito sí que habría sido algo más objetivo, ¿no? Ver esa primera participación, ya que este circuito es muy conocido y el de Zandvoort pues es un poquito más, entre comillas, novedoso en esta categoría de Fórmula 1, porque hace mucho tiempo que no se corre y porque bueno, no suele ser un circuito que se corre demasiado, con lo cual veremos un poco cómo reacciona el rookie y vamos a ver un poco en dónde le pone el coche y en dónde le ponen las manos de este piloto neozelandés. Y no sé si queréis añadir una cosa más, o si no, Sí. Juan tiene ahí ese. Seguro que Juan tiene ahí ese al principio dato. del podcast y no para de hablar. Efectivamente, hubo una persona que sí que acertó la vuelta rápida de Fernando Alonso, pero con el pronóstico reserva. En concreto, Imak Samu, que además fue el que obtuvo la segunda puntuación más alta. Seguro, entre otras cosas, gracias a esta vuelta rápida de Fernando Alonso. El único. De los pronósticos enviados, nadie apostó por Fernando para la vuelta rápida. Tenía fe este hombre. Estaba ahí. Bueno, pero era el pronóstico reserva, o sea que tenía fe a primeros de año. Si hubiese hecho pronóstico exclusivo para esta carrera. Bueno, hay gente que ha cambiado, ¿eh? O sea, el pronóstico reserva Bueno, sí, también cierto. es. No tiene por qué ser a primeros de año, es verdad. Pues mira, ahí estaba, deseando esa vuelta rápida de Fernando Alonso y finalmente la ha conseguido. Ahí tiene sus buenos 25 puntos por ello. Pues si no hay nada más, yo creo que es una buena duración para finalizar este podcast. Y como siempre, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto, redes sociales, todo lo relacionado con la borra y además obviamente los podcasts para escuchar. Yo como siempre os agradezco que hayáis estado una semana más ahí con nosotros y os dejo en manos de mis compañeros. Un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo, como siempre, que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, y también estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, que ojalá tengamos un fin de semana en Italia tan entretenido como ha sido este en los Países Bajos. Chao, chao. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes. Y vamos a ver, eso de la lluvia en Italia, si nos hace una carrera igual de entretenida que la de Holanda o Países Bajos. Un saludo y hasta la semana que viene. Pues yo estoy con Emma, en el sentido de que si hay una carrera sin lluvia, compro, ¿eh? Bueno, a ver, porque yo qué sé, es que Monza A ver, también tiene años de carrera súper aburrida. Si es como esta última, es de las de lluvia que me mola, porque si es todo de lluvia o sea, si no hay cambios, pues va a pasar lo mismo de seco, solo que con lluvia igual alguno se da alguna hostia y tal, pero básicamente pasa lo mismo que en seco. Empieza en seco, de repente llueve, se seca, de repente vuelve a llover, no sé qué. Entonces, vale. Esta ha estado guay. Esta carrera, la intermitencia de la lluvia ha estado guay. Y lo que más me ha cortado a mí el rollo ha sido la bandera roja tan larga sin necesidad. Claro, eso es lo bueno que tiene el Sí, diferido. eso cortó el rollo, sí. Lo bueno que tiene el diferido es que pasas en el reproductor y...